Pues ya Edixon Ujú. nos, Edixon nos va a presentar quién va a ser la expositora del día de hoy. Mientras tanto, quiero Bien. comentarles un poquito y voy a presentar a Edixon Redondo. Edixon Redondo tiene más de 30 años de experiencia profesional en su carrera, como construir equipos de alto rendimiento, liderar proyectos transformadores. Trabajó en McDonald's allá en Venezuela en mucho tiempo atrás y estuvo también impulsando marcas como Ciragon, Soneview y estableciendo la cadena de tiendas Aibo. En el 2015 incursionó en el sector inmobiliario con RIMAX, destacándose rápidamente en esta industria inmobiliaria. Ahora lidera NexoCrate, empresa dedicada a facilitar la expansión de negocios en Estados Unidos. Le motiva mucho la educación, la prosperidad y la inspiración. Bienvenido, Edixon, a esta cita que tenemos el día de hoy. Gracias, Juan. Y bueno, igual reitero la bienvenida a todos y su excelente participación el día de hoy. Vamos a, en la medida de lo posible, sus preguntas las pueden ir generando en el chat a medida que se vaya desarrollando la presentación. Como que me corresponde, igual quiero presentar a un excelente amigo que nos acompaña, igual a Cote, que es la protagonista de hoy. Seré por Juan Carlos como tal. Juan Carlos Velázquez, gran amigo desde hace, bueno, desde la pandemia. Antes de la pandemia nos conocimos y empezamos a generar ideas y propuestas y hemos venido avanzando. Empezamos con toda la parte de digital. Una de mis organizaciones se encarga toda la parte de aceleración y automatización, que es Eventium. Ciertamente, a medida del tiempo y ya con mi traslado definitivo a Estados Unidos, empezamos a desarrollar otras organizaciones como NexoCrate, que ciertamente es la que se encarga de toda la parte corporativa aquí en Estados Unidos, y Connection, que lleva toda la parte educativa. Pero con Juan, bueno, presentarlo siempre para mí es un gran honor, su amistad. Y como tal, el venir trabajando con él desde ese tiempo de pandemia para acá y conocer a no solamente a él como persona, sino a su excelente equipo con el grupo ANFRA en Guatemala, con más de 26 años en el sector inmobiliario, siendo ya un profesional del área de ingeniería civil y gerente con especializaciones en la parte de negocios internacionales y gerencia comercial. Verdaderamente que el poder desarrollar negocios con él, no solamente inicialmente como nos planteamos en Guatemala, sino ya abiertamente aquí en el mercado americano y sobre todo en la parte de expansión hacia Latinoamérica, es lo que nos hace hoy estar aquí junto con también una gran profesional como es Jote, porque era indudablemente que ustedes, más allá de lo que yo pueda plasmar en mis palabras, tienen una cierta conexión y fuerte conexión con todo lo que ha sido su trayectoria, ¿no? Ciertamente, con más de 20 años de experiencia, Cote, en el mundo de la parte de finanzas, sumamente importante, y hoy en día, en todo este cambio que se está generando a nivel de oportunidades, ha podido ella poder concentrar muy buenas oportunidades, realizando indudablemente trabajos de inversión, seleccionando a las mejores empresas a nivel mundial y que han permitido tener una seguridad y tranquilidad para todos sus clientes y colaboradores a la hora de confiar su patrimonio. Y eso es lo que hoy Mm. vamos a estar refiriendo, ¿no? Ese espíritu que genera ella en la sensación de mejorar constantemente con el equipo y con el gran respaldo que tiene con la parte de trabajar en función de resultados, de esa rentabilidad. Ella es María José Jorquera, mejor conocida en Latinoamérica como Cote Jorquera, de KJ Inversiones Internacionales. Y bueno, éxito en el día de hoy para tu presentación, Cote, y estamos contigo. Oye, muchas gracias por la presentación. Bueno, bienvenidos todos los que están acá. Y bueno, comencemos. Eh, Como bien dice el título de esta presentación, diversificar hoy y multiplicar las oportunidades para el día de mañana, ¿cierto? Que es una de las estrategias principales de justamente de las inversiones. Y, ay, perdón, no puedo pasarla. Ahí sí.
Y comencemos con algunos conceptos de qué significa una diversificación, porque todos hablamos de, oye, diversifiquemos y no sé qué, y tal cual como dice la imagen, es no tener todos los huevos en la misma canasta, ¿cierto? Estar diversificado es ir a oportunidades, ¿cierto? En renta fija, en renta variable, algunas con más liquidez, con más rentabilidad, con pros, contras, y que los vamos a ver a continuación un poquito más adelante. También está la parte inmobiliaria, donde también es un rol principal, sobre todo para esos inversionistas que son un poquito más conservadores, ¿ya? Ahora, el concepto de diversificación, ¿cuál es como concepto principal, aparte de diversificarse, ¿cierto? Es justamente disminuir esas pérdidas que son globales, ¿ya? O sea, si tengo renta fija y pasa alguna cosa en el mercado, tengo la renta variable. Si pasa otra cosa en el mercado, tengo el tema inmobiliario. Entonces, estar como bien diversificado en distintas opciones. Y también está de la mano con la diversificación geográfica, que también ahí hablamos de, por ejemplo, tomar distintos mercados a través de la TAM, en Europa, en Estados Unidos, y eso disminuye también un tema de exposición de riesgos económicos y políticos según el país donde estemos invirtiendo, ¿cierto? Ahora vamos a hablar un poquito respecto a renta fija, ¿sí? Jote, una consulta, disculpa antes de avanzar, que se me ha creado una expectativa, ¿no? En base a lo que tú mencionas, ¿cuáles consideras tú que son los beneficios clave que tendría un inversionista al estar diversificando, como lo mencionas? Mira, yo creo que hay tres beneficios que son primordiales en este tema de la diversificación. Una es la reducción del riesgo, ¿ya? Es lo que mencionaba hace un ratito. Si yo tengo solamente un activo, ¿cierto? O un sector donde estoy invirtiendo, tengo solamente una posibilidad y si pasa algo a nivel global, ¿cierto? Me voy a ir y voy a perder. Al tener esto diversificado, hago una reducción, ¿cierto? En el riesgo y puedo soportar una volatilidad en el mercado global. Lo otro, por ejemplo, son las oportunidades de rentabilidad. Hay algunas que son en crecimiento, un poquito más rentables, ¿cierto? Como en el caso en algunas oportunidades en renta fija, en renta variable son a mayor plazo, en renta fija tenemos un tema de dividendos, ¿cierto? Que se van realizando pagos en forma de tiempo, tal como por eso puse el reloj acá. Y obviamente la protección a la volatilidad, que es lo que se hace un rato, donde podemos compensar esas pérdidas, ¿cierto? Y vamos a tener una mayor estabilidad a nivel global. Eso yo pienso, Erickson, que son los principales beneficios que nosotros tenemos al momento de estar diversificados. Gracias. ¿Sí? Excelente. Bueno, ahora sigamos con la renta fija. ¿Y qué es la renta fija? Y tal como dice en esta pequeña imagen, la renta fija es un periodo, ¿cierto? De instrumentos financieros donde cuando yo voy a invertir, voy a tener la seguridad de que los dividendos y las rentabilidades van a ser fijas en un porcentaje puntual, 10, 11, 12, etcétera, ¿ya? Y con un vencimiento definido, ¿ok? Ese es el concepto básico de una renta variable. Entonces, por eso puse el tiempo y me gustan mucho estas imágenes con los arbolitos. Ya más adelante les voy a comentar un cuento que hay, ¿cierto?, en el mundo financiero de El jardinero. Se los voy a comentar un poquito más adelante. Así que eso en general, la renta fija. Ahora, como toda inversión, hay riesgos y ventajas, ¿cierto? Dentro de las ventajas que tenemos dentro de la renta fija, tenemos obviamente la estabilidad, ¿cierto? Donde, como decía hace un rato, como los pagos son periódicos, ¿cierto? De los dividendos, en un cierto tiempo hay algunos que son semestrales, anuales, al final del periodo, etcétera. El inversionista sabe de un principio cuándo va a recibir esos rendimientos. Y además, al final del periodo, ¿cierto? Al momento del vencimiento de esta inversión, se hace la devolución, ¿cierto? O el pago del valor invertido inicial. Entonces, eso da un poquito más de confianza. Generalmente, estos tipos de inversiones los toman las personas quizás un poco más conservadoras que quieren tener esa seguridad. La otra ventaja es que es menos volátil, ¿ya? La renta variable está muy ligada a que em,
principalmente en acciones de mercado, ¿cierto? Que están en empresas que actúan en la bolsa de valores, ¿cierto? En cambio, la renta fija, principalmente son productos que están en notas de venta, ¿cierto? En bonos, etcétera, donde es menos volátil y los inversores ahí buscan estabilidad. Ahora, vamos a los riesgos, a la parte B. Cuando las tasas suben, los precios de los bonos pueden caer. Ese es un riesgo, ¿ya? Como toda inversión. Y también la inflación. Si la inflación es alta, ¿ya? Los retornos de la renta fija pueden verse erosionados, ¿cierto? O disminuidos de alguna forma, ¿ya? Esas son como las principales ventajas y desventajas de la renta fija. Ok, sigamos ahora con renta variable. Quizás voy muy rápido, pero no sé si quieren, me pueden interrumpir, hacer alguna, si es que no quedó claro algún concepto. Y dentro de la renta variable, también volvemos a la imagen de estos arbolitos, ¿cierto?, que van creciendo, porque la renta variable generalmente es a mediano y largo plazo, ¿ya? Donde en algunas oportunidades se ocupan como, entre comillas, como un concepto de ahorro, ¿cierto? O de decir, ok, yo esto lo quiero para un futuro, para X cosas según las necesidades que tenga el inversionista. Entonces, ¿qué se entiende como renta variable en general? Es el tipo de inversión, ¿cierto? Que tiene una rentabilidad que no es garantizada a diferencia de la renta fija, ¿ya? Porque como dijimos hace un rato, son más volátiles, ¿cierto? Y puede ocurrir también una rentabilidad negativa. Por ejemplo, en el año 2022 hubo una baja global en los mercados internacionales, ¿cierto? Pero en el 2023 hubo mucho aumento y eso se pudo recuperar en algunos casos, ¿ya? Entonces, esta principalmente está compuesta por acciones de empresas, ¿cierto? Que sean públicas y que cotizan en la bolsa de valores. Y volvemos también acá a las ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las principales ventajas de la renta variable? Es obviamente un potencial de crecimiento, tal como decía el dibujo al inicio del arbolito, ¿cierto? Que va creciendo. Las acciones van a ofrecer una posibilidad de obtener altos rendimientos, ¿cierto? A largo plazo. Como les dije, son generalmente a mediano, mayor de 5 años hacia arriba. Y obviamente eso se ve en consecuencia porque el valor de las empresas también va aumentando significativamente por donde están invirtiendo, ¿cierto? Generalmente en la bolsa. Y los dividendos, por ejemplo, que aquí hay un tema que algunas acciones pagan dividendo y eso son ingresos como adicionales que tienen una apreciación de capital, o sea, generalmente son más líquidas. Si yo quiero hacer algún rescate, alguna cosa, por lo menos con lo que yo trabajo, ¿cierto? En la renta variable son líquidas. Si el inversionista necesita rescatar una X cantidad de dinero, se puede hacer, a diferencia de la renta fija, ¿ya? Y obviamente vamos a los riesgos, que el riesgo, volvemos al tema de las acciones. Si el mercado baja, ¿cierto? Pueden tener una pérdida en su valor y obviamente eso puede dar por factores macroeconómicos, como comentaba recién en el 2022, etcétera. Y obviamente influye también en los factores políticos y económicos, que está todo ligado, ¿cierto?, en este mundo de la economía, que son globales y las acciones van a subir y van a bajar. Entonces, ahí hablamos de todo un conjunto de volatilidad también. Y antes de pasar a esto, a las inversiones inmobiliarias, eh, hay un cuento que es el del jardinero que me gustaría comentarles, que habla justamente de si yo tengo una inversión o una plantita, ¿cierto? Yo creo que todos alguna vez hemos plantado, hecho un macetero, una plantita, y si nosotros no la alimentamos, no le damos agüita, no le damos tierra, nutrientes, no la podamos, no la cuidamos, esa plantita se va a morir. Por lo tanto, las inversiones están muy relacionadas justamente a esto, a que alimentar esta plantita, diversificándola, darle distintos alimentos, distintas cosas para que pueda crecer. Si la podamos, si hacemos una estrategia que no corresponde, si la dejamos con mucha agua y no la dejamos al sol, esa planta se va a podrir. Entonces, a eso me refería con el cuento del jardinero que hay en el mundo general de las inversiones.
Y bueno, las inversiones inmobiliarias yo creo que todos manejamos un poquito a qué corresponden. Pueden ser comerciales, pueden ser residenciales, pueden ser para negocios, ¿cierto? Para terreno, pueden ser que nosotros las queramos para comprar hoy y tener una visión de vender en unos años más. Depende del lugar, ¿cierto? Y distintas realidades según lo que vaya a querer yo como inversionista. Y obviamente también tenemos pro y contra, como toda inversión. ¿Ya? ¿Cuáles son los beneficios que tienen las inversiones inmobiliarias? Principalmente tienen una protección contra la inflación, porque los bienes raíces generalmente van a aumentar de valor en el tiempo, ¿cierto? Pero, eh, y eso va a proteger el capital de la inflación, ¿ok? Además, tienen un flujo estable de caja. Por ejemplo, yo tengo una propiedad en alquiler, voy a generar ingresos regulares. Van a haber gastos, obviamente, pero van a estar siempre asociados a un ingreso que yo debería cubrir, ¿cierto? Y tener una buena estrategia para poder generar ingresos y que me quede con un delta. Y obviamente la apreciación, ¿cierto? Del valor, que a lo largo del tiempo los inmuebles siempre van a aumentar, generalmente van a aumentar de valor y eso va a significar una buena posibilidad de venta, ¿cierto?, en el futuro. Y es por eso también que yo me asocio mucho a nivel LATAM, en Europa, en distintos lugares, con personas que ven este tipo de inversiones, que son asesores inmobiliarios, como el caso de Juan Carlos, ¿cierto? Que nos apoyamos y buscamos una buena estrategia también para los clientes. En lo negativo, los riesgos, más que negativos, son los riesgos en la liquidez. Obviamente vender una propiedad, si yo tengo cualquier inconveniente, ¿cierto? Necesito vender una propiedad con urgencia, no se va a vender de un día para otro. Por lo tanto, no son bienes líquidos, ¿sí? Los costos de mantención. Si yo arriendo una propiedad, generalmente las personas que arriendan un lugar, como no es de ellos, no tienen el cuidado, ¿cierto? Entonces voy a tener que hacer un tema de costo por reparaciones, ¿cierto? Algunos impuestos, voy a tener que tener un seguro, etcétera. Y los factores económicos que ya son a nivel un poquito más local, que según las regulaciones gubernamentales pueden afectar también el valor, ¿cierto? Y el rendimiento de la propiedad. Esos son como las ventajas y los riesgos de este tipo de inversiones inmobiliarias. No Ahora, te, como les mencioné, ¿sí? antes de que avances en estas fotografías, la información que acabas de brindar, excelente. Yo he tenido la experiencia y ahí tal vez tú me puedes ampliar un poquito, ¿verdad? Que hay gente que, más personas mayores, que pues ellos ya quieren desistir de sus activos, o sea, en este caso algunos inmuebles, los venden y después preguntan, ¿dónde puedo invertir ese dinero que yo recibo? Porque pues se dan cuenta que en banco a veces esas tasas son muy pequeñas, pero tú en este caso eres la experta y agarran estas ventas y piden invertirlas en algunos oportunidades que hay, ¿verdad? Donde el riesgo pues también puede ser pues en algún momento menor, ¿verdad? ¿Qué puedes tú decir al respecto de esto? ¿Cómo podríamos orientar a esas personas que quieren cambiar, ¿verdad? Vender su activo para invertirlo de la forma como tú vienes planteándolo. Ok. Por ejemplo, si es una persona mayor, como tú me comentabas, generalmente la gente mayor es un poquito más conservadora y les gusta también tener ese catch, ¿cierto?, en la mano. Y Ujú. yo les propondría una inversión estratégica, principalmente de renta fija, ¿cierto? Donde van a tener unos pagos adicionales, pero también hacer una estrategia de renta variable más conservadora, ¿cierto? Donde el rendimiento no es tan alto, pero van a poder tener en un futuro, ¿cierto? Seguir aumentando su rendimiento. Yo utilizaría esa estrategia muy sabemos que cada persona es un mundo, las estrategias se hacen en base a lo que cada inversionista quiere, los proyectos, las necesidades, ¿cierto? ¿Qué es lo que buscan en general? Yo personalmente como Cote también tengo mis inversiones, también las tengo diversificadas y también tengo un proyecto a futuro. Entonces, quiero también recibir trimestralmente, que es en mi caso, por ejemplo, quizá me voy yendo muy a lo personal, pero en mi caso, me gusta recibir trimestralmente los dividendos, ¿cierto? Pero aparte quiero ahorrar para el futuro. Tengo una hija chiquitita, entonces
me gustaría ahorrar para el futuro también de ella, para su educación, para distintas cosas. Entonces, va a depender netamente de la realidad y la necesidad de cada uno de los inversionistas. Pero si es para una persona mayor, yo le haría una estrategia más un poquito conservadora. ¿Sí? Tenemos por aquí una consulta de Mauricio desde Vietnam. Imagínate, bienvenido. Un instrumento de renta variable como lo es el mundo de las criptomonedas, ¿qué opinión tienes y qué oportunidades ves en estas inversiones? Ok. A ver, las criptomonedas, eh, yo tengo mis aprensiones con las criptomonedas, porque la verdad no tienen un respaldo cierto, el riesgo son muy volátiles, ¿ya? En resumen es eso. Entonces, ha pasado en oportunidades, tuvimos el caso hace un año y medio más o menos en Argentina, donde una empresa de cripto se desapareció y las personas quedaron, eh, ¿qué hago? ¿Qué hago? Mirando para el techo casi. Tengo otros casos, por ejemplo, de personas conocidas, cercanas, donde han perdido una gran cantidad de su inversión, ¿cierto? Justamente cuando se provocan estas bajas. Yo creo que las cripto, si bien es una inversión de estos tiempos, por llamarlo de alguna forma, pero hay que estar muy encima, estar muy presente, y son estrategias que no tienen un mayor respaldo, no tengo dónde apelar o a quién hablar, decir algo, ¿cierto? Si es que hay alguna baja o pierdo ese capital. Entonces, yo la verdad en temas de cripto no soy experta, pero la verdad no lo ingreso dentro de mi portafolio por la misma el tema de la volatilidad. Me interesa que los inversionistas tengan también un tema de seguridad. Cuando uno invierte, hay mucha gente que ingresa aquí su patrimonio, ¿cierto? Si no total, no es total, pero en gran cantidad. Entonces es importante que esa gente tampoco pierda todo de un día para otro. Entonces, yo principalmente me enfoco en este tipo de inversiones, renta fija, variable y en proyectos inmobiliarios. Las cripto las trato de dejar un poquito a los especialistas en cripto, que ellos son los que manejan los altos y bajos de este tipo de moneda. ¿Sí? Y por tu experiencia, que yo sé que es una excelente trayectoria, tú tienes inversiones, o sea, o asesoras en Reino Unido. Ujú. ¿Puedes comentarnos un poquito para ir entendiendo esa parte de las inversiones y que puedan Ok, quedar esas dudas más claras? ok. Bueno, como decía Edixon en mi presentación, yo hice una selección de distintas empresas, ¿cierto? Principalmente en Reino Unido. ¿Por qué? Como todos sabemos que los británicos, ¿cierto?, son muy estrictos en sus normativas, en sus regulaciones, etcétera. Y estas empresas con las que yo tomé, ¿cierto?, para poder asesorar a mis clientes, lo que yo hago es que estas empresas, o sea, perdón, lo que yo evalúo de estas empresas es que justamente tengan un respaldo, si bien regulados por la FCA, que es como una superintendencia de valores en Reino Unido, están con normativas ISO internacionales, trabajan con bancos custodios en la mayoría de los casos, con el New York Mellon, que es uno de los bancos más grandes a nivel internacional. Tienen garantías ellos internamente en el caso de la renta fija, ¿cierto? Que ahí trabajo con tres empresas que son inmobiliarias en Reino Unido, de litigios, y hay otra que es canadiense, que es de petrolera. Tienen su garantía y además están muchas de ellas también con posibilidades una de ellas está ya en la Bolsa de Valores de Londres y la otra están postulando para esto. Entonces, son empresas que no pueden caer o, o tener malos comportamientos, ¿cierto? A nivel financiero. Entonces, en general, trato de buscar ese tipo de información de empresas para poder dar la seguridad al momento que los inversionistas realicen y no se pierdan y no pierdan ese capital. ¿Sí? Excelente, excelente. Muchas gracias. Y cuéntanos un poquito De estos de proyectos, estos proyectos. oye, mira, bueno, como les decía hace un ratito, yo trabajo con distintas personas, trabajamos en conjunto, ¿cierto? En distintos lugares. En este caso, por ejemplo, esta propiedad es acá en Chile, ¿ya? Tengo también asociados aquí en Chile. Esta propiedad es en Dubái. Acá tengo Guatemala, ¿cierto? Y acá tengo una propiedad de Estados Unidos. Ahora, yo en realidad publiqué estas fotos para que ustedes vean cómo se pueden acceder a esto. Están las posibilidades de poder invertir fuera, ¿cierto? Para poder, no, si bien no invertir en un bien raíz y dejarlo ahí muerto,
¿cierto? Podemos tener un bien raíz que lo podemos ocupar para negocio, para arriendo, por ejemplo, personas que viajan, ¿cierto? Por negocios que son cortitos, que necesitan un lugar, va muy bien. En Dubái, ¿cierto? En Miami también, acá en Chile también. Entonces, si bien puse solamente 4 proyectos con los que yo tengo los mismos asociados, pero hay muchos más. Entonces, siempre hay una posibilidad de ir buscando opciones para los inversionistas que sean adicionales. ¿Sí? Y bueno, entramos a la estrategia ya de diversificación, ¿cierto? Y lo importante en estas estrategias es combinar los activos. Cuando hablamos de diversificación, es justamente tener una cartera diversificada en distintas opciones, ¿cierto? Y obviamente vamos a tener portafolios que les voy a mostrar un poquito más adelante, cómo los podemos manejar según el tipo de inversión, si es más conservador o es más arriesgado. Y la importancia del seguimiento. Mi necesidad hoy no va a ser la misma necesidad en 5, 10 o mañana. No es la misma necesidad como inversionista. Por lo tanto, a los inversionistas siempre hay que estar presente, dándoles una comunicación, ¿cierto? Que sea fluida, donde ellos se sientan con la tranquilidad de preguntar. Si bien yo tengo clientes en distintos lugares, entonces estar con la posibilidad de preguntar en horario y decir, oye, Cote, ¿sabes que tengo susto? Porque mira, me dieron este dato del dólar, o sabes que tengo miedo porque no sé qué va a pasar con el euro, o etcétera. Entonces uno siempre tiene que estar como preparado y dar el seguimiento que es muy importante al momento de invertir, ¿ya? Y obviamente tenemos la combinación, ¿cierto? El primer punto que vimos, que la combinación de activos es como la clave, ¿cierto? Y como les decía hace un ratito, estar en renta variable, en renta fija y obviamente en los activos inmobiliarios que vimos ahora o en general terreno, distintos activos inmobiliarios, ¿ya? Y dentro de los Tengo, portafolios, ¿sí? tengo por aquí una pregunta, Cote. Más que todo dice, para que nos quede un poquito más claro, y yo, por ejemplo, soy una persona conservadora, ¿cómo debería distribuir mis inversiones? Justamente iba acá. Aquí están los portafolios, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta, el primer caso es justamente el que tú mencionas, el conservador, donde están las 3X, ¿cierto? En los inmuebles, que es lo que hablábamos recién. Una persona tremendamente conservadora necesita tener decir, ¿sabes qué? Tengo este capital X, pero necesito verlo, necesito tocarlo, necesito. Entonces, ese es un conservador generalmente. Luego, en segunda etapa, iríamos a renta fija y en la última etapa dejaríamos renta variable, que es totalmente lo contrario, ¿cierto? Lo que pasa a un agresivo. El agresivo va a ir a la renta variable principalmente porque generalmente son personas que buscan a mediano y largo plazo, ¿cierto? Si nosotros tenemos, por ejemplo, una inversión a 20 años, generalmente vamos a poner un capital importante, ¿cierto? Al principio que sea riesgoso. No importa que perdamos al principio, pero vamos a tener un tiempo para poder recuperar ese capital, ¿cierto? Que pudimos perder. Y en el caso de la renta fija, ya también puede ser una persona agresiva, porque obviamente siempre hay riesgo, pero va a tener una retribución, ¿cierto? O un pago de dividendos en forma periódica. Y va a saber, oye, yo voy a tomar este riesgo, pero voy a tener un rendimiento, por ejemplo, un 14% anual, de un 11% anual, un 12% anual. Entonces, ahí es un poquito más riesgoso. Y generalmente el agresivo, eh, principalmente en tema de inmuebles, o ya los tiene, ¿cierto? Y no quiere volver a invertir porque ya lo tiene, generalmente. ¿Sí? ¿Quedó? Edison, ¿quieres preguntar algo? ¿Tienes por ahí alguna pregunta? Yo tengo una por acá. Dice que ¿Sí? si puedes hablar acerca de los impuestos que genera este tipo de inversiones. Ok. Mira, los impuestos son muy variables, depende del país, ¿ya? Ahora, este tipo de inversión, las que yo trabajo, y como están en un lugar que es libre de impuestos a la riqueza, no tienes que pagar impuestos como inversionista, ¿ya? Pero son las portafolios o las empresas con las que yo trabajo. Va a depender dónde tú realices, estamos hablando de renta fija y renta variable nomás, chicos, la parte inmobiliaria ya eso lo ven otros especialistas, ¿ya?
Ahora, el tema es cuando traemos las platas o los dineros o esos dividendos, ¿cierto? Esas ganancias a nuestro país de origen. Ahí está la diferencia, porque cada país tiene sus propias políticas, ¿cierto?, de ingreso. Por ejemplo, el caso de México. En México, si nosotros tenemos una inversión y la llevamos fuera, nosotros pagamos impuestos como mexicanos, ¿cierto? Se paga impuesto solamente por lo que yo invierta dentro de México, pero por estas inversiones que son fuera no pago impuestos, ¿ya? En el caso, por ejemplo, de Chile, también pagamos de cierta cantidad de rendimiento, ¿cierto? De ganancia, pagamos un tema de impuestos. A diferencia, por ejemplo, de Perú, que en Perú es otra forma porque se paga por la totalidad. Entonces, cada país a nivel de la TAM, en distintos lugares, se van a pagar de distintas formas los impuestos. Por eso siempre hay que estar asociado, y yo también, obviamente, en cada uno de los países trabajo con una persona en conjunto que es un especialista tributario, ya sea principalmente contadores o fiscalistas, ¿cierto? Depende del país donde estemos hablando. Entonces, el tema de impuestos, la verdad, es para un webinar nuevo, porque podríamos hablar país por país, ¿ya? Y Ahora, definitivamente lo vamos a hacer. Ahí vas a ver que eso, vamos a seguir ampliando esta información para que todos nuestros amigos pues nos puedan ahí escuchar, ¿verdad? Y podamos aportar un poquito más de ese conocimiento. genial. Bueno, y ya empezar a un poquito a finalizar esta presentación que tengo de mi parte. Eh, yo manejo principalmente dos focos, ¿cierto? Como se han dado cuenta, que es renta fija y renta variable, y les voy a hablar un poco de los que dan en rentabilidad, ¿cierto? En cada uno de ellos. En el caso de la renta fija, la duración es poco tiempo, 1, 2, 3 años principalmente, hay algunos casos que son 5, pero son los menos, y las rentabilidades van entre un 10 y un 14%. Si es un año, va a ser un 10%, y también de ahí para arriba está asociado a el monto. No es lo mismo hacer una inversión, por ejemplo, de $500.000, que podemos tener un rendimiento de 14%, ¿ya? De $100.000 o de 250, que podemos tener un rendimiento de un 12% anual. Y obviamente con las que yo trabajo son con pago trimestral. Entonces, trimestralmente, el inversionista va a estar recibiendo sus dividendos en su cuenta dolarizada, obviamente. Y en el caso de renta variable, las inversiones obviamente son a mediano y largo plazo, por eso puse ahí de mayor a 5 años, y las rentabilidades van de un 2% a una persona extremadamente conservadora, ¿cierto? Que estamos hablando de personas mayores ya que o están en la última etapa y quieren, en vez de tener la plata en el banco, ¿cierto? Tenerla en un tema seguro que le esté rentabilizando un poquito más, a un 14% y en algunos casos un poco más, ¿ya? Y va a depender netamente del tipo de riesgo que tomemos. Y esa sería mi presentación, chicos. Y quizás podríamos hablar, aquí quizás Ericsson nos podría ayudar, respecto a la estructura de inversiones para poder traer o cómo regresar esas platas que nosotros en país de origen, ¿cierto? Tenemos distintas monedas, las rentabilizamos a nivel internacional, ¿cierto? Puede ser en dólares, puede ser en euros, puede ser en libra, pero ¿cómo ver la posibilidad de volverlas al país de origen o bien dejarlo en esa moneda? Y aquí Ericsson es el especialista y nos puede ayudar con eso. Así que muchas La verdad gracias. que excelente intervención y bueno, ante ese punto de vista ciertamente lo enfoco quizás como visualizamos, ¿no? De qué punto de vista se ve ese planteamiento, o sea, o el vaso está medio lleno o está medio, o está lleno, ¿no? En líneas generales, yo enfoco todo esto en entendiendo el fortalecimiento de la seguridad financiera, ¿no? El poder retornar o no los dividendos, yo creo que va más allá, ¿no? Es poder diversificar las estrategias avanzadas de esa protección patrimonial en este dinámico mundo empresarial de hoy, ¿no? La adaptación, la personalización de las estrategias de protección patrimonial son más que simples medidas de precaución, a mi punto de vista, y como lo trabajamos con nuestros clientes aquí en Estados Unidos y con visión global. O sea, para mí yo creo que lo de colocar en la mesa hay que verlo, digamos, en 3 puntos principales, ¿no? La geografía para mí estratégica, ¿no? Expandir lo que es la expansión de fronteras, ¿no? La globalización nos ofrece un campo de juego expansivo en donde podemos operar. La estrategia de una geografía
digamos, global aprovechada en este panorama, permite establecer operaciones en jurisdicciones que nos den beneficio. Entonces la carga impositiva ahí empieza a cobrar otra visión. ¿Okay? Por lo menos yo enfoco mucho aquí el negocio, digamos, en el mercado americano, donde, digamos, los impuestos más bien te ayudan a visualizar dónde voy a invertir porque el gobierno no invierte en eso, en esas áreas. El gobierno no está construyendo ni está generando extracción de petróleo, ni está ensamblando vehículos, como sí sucede, digamos, en la gran mayoría de la visión que se tiene a nivel de Latinoamérica, ¿no? En nuestro, lo que es el manejo del poder, ¿no? Y el manejo de las inversiones en función de esos intereses. Aquí no. Aquí el enfoque es dónde yo puedo generar mayor rentabilidad en función de poder aprovechar la parte tributaria en líneas generales. Y eso es expansible también en otras fronteras. También después yo creo que el segundo punto importante para todo este tema de cómo retornar o no retornar, yo creo que la protección patrimonial, vuelvo y reitero, es importante. Para mí, la diversificación bancaria es importantísimo. La seguridad es la diversidad. ¿Ok? Yo creo que la salud financiera de un negocio no descansa solo en sus ingresos, ¿ok? Sino también en cómo gestionas y proteges tus recursos. Para mí, el enfoque de poder tener la diversificación bancaria bien claro, anima a poner a todos los recursos no solo no en un solo banco, sino poder utilizar el sistema financiero completo. En Estados Unidos hay un ecosistema bancario que quizá lo que se conoce aquí es el Chase, el Bank of America, Wells Fargo, pero aquí hay más. Aquí existe la banca, lo que es la banca digital, los neobancos, que digamos hoy día están en un 70% de lo que es la banca. Son bancos que no tienen, digamos, sedes físicas, aunque sí están debidamente amparados a nivel federal, pero son de fácil acceso ante este mundo de necesidades tan inmediatas y estas generaciones que nos siguen, bueno, que van hacia allá, ¿no? Hacia inmediatez. También están en ese ecosistema la parte bancaria de los credit union, que son bancos de cooperativa que tienen excelentes tasas y que apoyan muchísimo a la comunidad. También están las plataformas de merchant account, que son plataformas como PayPal, Stripe, Square, la misma QuickBooks, que al utilizarlo en la parte digital podemos no solamente tener la opción de financiar a través de ellos las compras de nuestros clientes, sino que estas mismas plataformas también nos están dando financiamiento. Y no hay por qué no ponerlo en la mesa a la hora de no desaprovechar las oportunidades. ¿Ok? Y bueno, yo creo que el último punto, la diversificación integral. ¿Ok? O sea, la sabiduría de no concentrar todo, no tener una mentalidad de dos cuadras, sino una mentalidad global donde vamos un paso más allá, aplicando el principio de no concentrar todos los recursos en una sola área de inversión o negocio. ¿Okay? Al distribuir tus inversiones y el flujo de ingresos a través de múltiples canales, reduce significativamente el riesgo de pérdida catastrófica. Y lo sabemos sobre todo en nuestros países. Estamos concentrados y bueno, yo te lo puedo decir, que más que poner en la mesa siendo venezolano, el entender que un país puede estar muy brillante y el día de mañana por factores puede cambiar. Entonces, el poder entender la diversificación integral a la hora de poder tener presente la protección patrimonial es súper clave. Entonces, ciertamente a tu pregunta, Coté, respondo yo siempre con evocar esa protección, buscando esa rentabilidad y el que, bueno, al final de todo, no todos los huevos estén en una sola cesta. Y bueno, yo creo que ahí, si me dejan conversar, puedo estar toda la noche, pero hoy es tu noche, Cote, y sigamos con tu conversa. No, yo creo que lo último que me gustaría compartir con ustedes es, a mí me gusta mucho el tema de los cuentos, esta historia, ¿cierto? Un poco más cercana de las finanzas, me gusta, o sea, de las inversiones. ¿Y han visto esas mesas, por ejemplo, que tiene una sola pata? Yo creo que con esto nunca se van a olvidar de mí. Hay unas mesas que tienen una sola pata al medio, ¿cierto? Y mesas que tienen cuatro patas. ¿Qué pasa si nosotros cortamos esa mesa y esa pata? La mesa se muere, se nos cae completamente. Pero si nosotros cortamos un pedacito de esa mesa con cuatro patas, la mesa simplemente va a tambalear. Esa es la clave de la diversificación.
Así que yo creo que hay que quedarse con esto, de nunca tener en nuestra vida una inversión y una mesa de una sola pata. Así que Toda con la razón. eso, Toda la razón, Cote. Muchas gracias por ese tiempo. Tengo todavía aquí un comentario que tal vez tú puedes apoyarnos aquí desde Panamá. Edgardo Mateo nos escribe y nos dice que los millennials y la generación Z están muy orientados para alquileres de vivienda, no así para inversiones de casas como compra una hipoteca. Y aquí pues también pueden haber oportunidades u otras inversiones como las que tú has mencionado. ¿Qué opinas tú de eso, de estas nuevas generaciones? justamente, de hecho, estas nuevas generaciones ya no piensan en este tema de invertir, ¿cierto?, en inmuebles, piensan más que nada en los movimientos. Son generaciones más rápidas, más activas, y por lo mismo también están asociadas también con las cripto, ¿cierto? Si nosotros vamos a un asesor de cripto o de Bitcoin, generalmente son niños, son cabros jóvenes, ¿cierto? En cambio, Ujú. cuando hablamos de estas inversiones, también necesitan ellos la rapidez. Estas nuevas generaciones nacieron con un chip del teléfono. Entonces son todo rápido, todo rápido. Entonces, por lo mismo, yo creo que no están asociados al tema de compra de muebles. No son personas conservadoras, claramente. Y tengo también otra pregunta de nuestro amigo Héctor. Él es de Florida, también en Estados Unidos, y él pregunta cuál es la mínima inversión en Mm. dólares que se pudiera realizar. A ver, la mínima con los productos que yo trabajo Ajá. son a contar de $10.000, ¿ya? Para renta fija. Y en renta variable, eh, ahí hay distintos tipos de productos, pero también es como $10.000 lo mínimo, ¿ya? A diferencia, por ejemplo, si hacemos una inversión que sea de aportes regulares, que ya son productos un poquito más específicos, que ahí, como es regular, son más o menos como entre $3.000 y $4.000 al año. Entonces, porque esos son a mediano y largo plazo, son como, piénsenlo ustedes como una cuenta de ahorro que tienen a futuro, pero que está en bolsa de valores es más dinámica. Pero la inversión de aporte Excelente, único es de $10.000 hacia arriba. excelente comentario. Gracias, Cote. Edixon, ¿tienes algo más que comentar por acá? Excelente. De verdad que ciertamente rectifico tu punto de la velocidad, ¿no? Hoy día vivimos como en un mundo, bueno, y ya ciertamente lo leía recientemente de Google, ¿no? Que estamos en un mundo de micromomentos, ¿no? Estamos constantemente colocándonos y bueno, cuando nos metemos en las redes sociales, estamos buscando esa dopamina, ¿no? Y eso se ha traducido ciertamente al poder avanzar en todo lo que es el ecosistema fintech, ¿no? Que digamos, todas aquellas empresas que están generando propuestas a nivel de aceleración, sobre todo en la parte financiera. ¿Okay? Fintech, digamos que va orientado a conjugar todo este gran ecosistema que viene hoy hemos hablado de cripto, pero también viene con las pasarelas de pago, viene con las partes de inversiones, de, de empresas como tipo coworking y ese tipo de iniciativas, que bueno, hoy nos toca conversar un poco y indudablemente con tu guía, el poder avanzar con un respaldo y un acompañamiento que es sumamente importante, sobre todo en este mundo de automatizaciones y de inteligencia artificial y que, bueno, el factor humano es preponderante, ¿ok? El Mm. poder tener profesionales de la mano donde podamos tener Ay, pero Oh, pues creo que excelente. Pues quería comentarles aquí a todos nuestros invitados que estas webinars las vamos a seguir realizando mes a mes. Vamos a seguir conversando temas muy importantes de inversión, temas inmobiliarios y otras actividades que se puedan ir desarrollando, ¿verdad? Entonces estén atentos a nuestras redes sociales. Vamos a estarlos informando de una nueva presentación para el mes de octubre, mes de noviembre. Y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros
el día de hoy. ¿Quieres despedirte, Cote? Sí, bueno, agradecer a las personas que estuvieron acá, ¿cierto? Claramente esto va a quedar grabado, así que lo pueden compartir posteriormente en sus redes, ¿cierto? Y bueno, como saben, soy de Chile, eh, miembro también de BNI, así que estamos la idea es poder acá hacer un trabajo en conjunto y trabajar en equipo. Así que las personas que tengan dudas, no duden en contactar. Gracias, y Eric. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Cote, excelente. Y Juan Carlos, gracias por siempre liderizar todo este tipo de encuentros. De verdad que empresarios como tú, me honra el estar de su lado, ¿ok? Igual hoy con Cote y con ustedes que hemos tenido hoy esta pequeña ventana donde se han expuesto, digamos, las bases para seguir avanzando en muchos temas que queremos como comunidad, empezar comunidad hispana, ¿no? Que empiece a potenciar. Muchas de las cosas que nosotros hablamos, sobre todo viéndolo desde la parte de Estados Unidos, donde yo estoy actualmente, puedo decir que la comunidad hispana aquí es una comunidad, más allá de lo que sale en las noticias y habla de la frontera, es una comunidad ultra potente en función de los resultados que se están dando, ¿ok? Hoy día, más allá de los que ya tenemos tiempo por acá, son nuestros hijos los que están, digamos, o esa generación que viene, digamos, representando números interesantísimos. O sea, hoy día se gradúan 4 veces más desde nuestra comunidad que de otras comunidades. Eso implica más ingenieros, más médicos, más patentes, más nuevas empresas. Esa comunidad que compartimos todo y tenemos que aprovechar porque nos combina o nos une un idioma que, digamos, en lugares como Europa no tenemos esa gran virtud. Tenemos una unión que es el compartir el idioma y que la economía, digamos, o las personas que están dentro de este gran país quieren seguir manteniendo relaciones y quieren seguir manteniendo su idioma, quieren seguir manteniendo los sabores, su conexión con todos de los países que vienen. Entonces, yo creo que hay una gran oportunidad de ver el mercado americano y sobre todo también el mercado global, que esa es la intención de nosotros, de poder presentarles y apoyar para poder expandir y poder brindar una oportunidad y poder tener ese propósito de avanzar juntos a lograr esos objetivos como profesionales que somos y con nuestras organizaciones. Así que muchísimas gracias por la noche de hoy y nos vemos pronto. Y la comunidad de BNI, pues les agradecemos mucho que hayan estado acá con nosotros. Yo también soy miembro de BNI Guatemala y ahí están mis datos por si ustedes también quieren tener un 1-a-1 conmigo, pues estamos a las órdenes, ¿verdad? Y vamos a seguir apoyando a toda la comunidad que nos está siguiendo a partir de estas webinars que buscamos sean de conocimiento, de aprendizaje para todos y podamos hacer mejores relaciones, ¿verdad? Con actitud positiva. Así que muchas gracias a todos, que tengan feliz noche. Buenas noches a todos, que estén bien. Feliz noche, gracias. Muchas gracias. Feliz noche, muchas gracias.